La idea de la sesión de hoy es la motivación, no es magia, es biología. ¿La pueden ver? ¿Sí? Sí se ve, perfecto. ¿Por qué decimos que no es magia? Porque, a ver, miren, uno de los temas que a mí me preocupa, y me preocupa bastante, es que los docentes nos quejamos mucho de nuestros estudiantes, pero lastimosamente decimos, bueno, el problema es que los estudiantes no están interesados, no quieren aprender, les falta. Sin embargo, un poco la sesión de hoy tiene por sentido sensibilizar que no solo es el estudiante, que hay mucho que nosotros los docentes podemos hacer y que a veces el no tener ciertos conocimientos desde neurociencia es justamente lo que nos limita y nos dificulta poder cumplir. Y por eso vamos a hablar con ejemplos y al final vamos a tener 3 prácticas para que ustedes lo apliquen a partir de mañana y adicional para que luego compartan los resultados. Y al ser un grupo pequeño que estamos hoy, pregúntenme. La idea es que sea algo que aporte, ¿sí? Entonces, quiero que cierren un rato los ojos y piensen, no sé si hace años vieron E.T. de Steven Spielberg. Spielberg pasó años preparando la película, ¿sí? El guión, buscando los actores, preocupándose de cada escena, analizando, repitiendo varias veces. Y imagínense que cuando estrenó E.T. o estrenó Jurassic Park, la sala esté vacía. ¿Cómo creen que se sentiría ese docente? ¿Y cómo se hubiera sentido si la sala, luego de tanto trabajo, estuviera vacía? ¿Qué opinan? Julia. Sí. Y la verdad que se sentiría muy, que nos pasa a nosotros los docentes también, frustrados, frustrados. Nos sentimos muchas veces cuando ingresamos a un salón de clase y tal vez no esté el salón vacío, pero salón lleno, pero indisciplinado. O, o- Justamente, indisciplinado, justamente eso me llevó a repensar esto del voto, donde decía, podíamos votar ya sea por desmotivación, niños desmotivados, o también estaba la otra opción, que era las indisciplinas. Y yo que creo eso que lo tocaremos luego. claro, ambos no, ambos no podemos dejar de lado, ¿no? Que tiene que ver una con otra. Así es. Y he escuchado a varios directores de cine que cuando fracasa la película le responsabilizan a la audiencia. Ajá. El problema es la audiencia, la gente ya no aprecia el buen cine. Fanny, ¿qué opinas tú? Sí, igual, es una de las preocupaciones más grandes, que lo hace a uno, que lo puede llevar a uno también a pensar si vale la pena seguir intentándolo, porque uno hace todo lo que está en sus manos, a su alcance, se prepara, trabaja aquí, trabaja de noche, busca acá, busca opciones, y llega al aula y cuando quiere, o sea, va con una mentalidad se encuentra con alumnos que no quieren nada, entonces es frustrante también. Así es. Y un poco lo que vamos a tratar es darles 3 prácticas que pueden generar un cambio justamente en ese comportamiento. Entonces, al final, pensando en el director del cine, en Steven Spielberg, si la gente no va al cine, ¿es culpa de la audiencia o es culpa del director? ¿Qué opinan? Yo creo que el compromiso está en ambas partes, tanto el director que va a tener un guión seguramente y cada actor va a tener su responsabilidad, ¿no? Total, Ambas partes tienen su responsabilidad y va a depender mucho, ¿sí? De eso para atraer gente al cine, que tenga público, ¿sí? total. Y gracias, Julia. Miren, cuando he hecho encuestas, estudios con docentes, la principal preocupación que tienen siempre es la motivación y el interés. Ujú. Pero lo ven como que el responsable es el estudiante, como la falta de interés es responsabilidad del estudiante y como que yo docente estoy cumpliendo, preparo mi clase, preparo las actividades, las ejecuto y están inquietos y no me atienden y se distraen. Y al final es algo similar, justamente. Y aquí la historia que contaba, miren, hace 2 semanas me fui a ver Michael, Ujú, la vida de Michael Jackson, los cines repletos, ujú, ¿sí? sí, La gente bailaba, la gente saltaba, la gente se repitió la película más de 2, 3 veces, hacen fila. Entonces, ¿la responsabilidad es de la audiencia o es del director o es de la gente que prepara la película? Y yo creo que como docentes debemos entender que en gran parte la responsabilidad está en nosotros, claro. ¿sí? Usted Si sabe que a mí nosotros, me costó mucho aceptar eso primero, profesor. Estoy aprendiendo. Es como que todo que recae sobre nosotros, como dijo Fanny, buscamos materiales, de llenos nos dedicamos a eso y nos vamos a un salón de clase y muchas veces nos frustramos y decimos, ¿soy yo o es la audiencia, como dice usted? Acá también me gustaría replantear el tema de Michael Jackson, que por ahí también es un ídolo, es el interés. Si al niño yo le presento desde su interés, desde lo que a él le interesa un tema,
es que vamos a tener audiencia, van a prestar atención, porque le interesa, Básicamente, porque le gusta. justamente por ahí va la reflexión para nuestra comunidad y para los que vean luego el video. Es decir, si yo como docente preparo una presentación, me esmero, trabajo, pero que no tiene ninguna relación con los intereses del estudiante, no es culpa del estudiante que se distraiga fácilmente, es biología. Sí, porque el cerebro, al poco tiempo, cuando no siente interés, se va a distraer, no porque quiera o no quiera. Es porque así funciona el cerebro, la biología. Estar atento demanda mucha energía. Y como el cerebro siempre busca ahorrar energía, cuando no siente conexión con algún tema, se distrae. Y contra eso los docentes no podemos irnos, entonces no podemos irnos en contra de la biología. Si nuestra aula, las mentes, ¿sí? Están desconectadas, están distraídas, y si yo sigo pensando que las responsabilidades de los estudiantes, nada va a pasar en el aula, nada va a mejorar, porque yo sigo sin conectar con los estudiantes. Y de eso trata esta parte. Entonces, yo lo aprendí en el 2015. Yo era docente, siempre he sido docente universitario. Aquí está justo mi grupo del 2015. Yo pensaba que siempre me preocupaba participación activa, autonomía, investiguen, revisen, aprendizaje significativo. Yo creía que funcionaba así. Pero cuando mis estudiantes presentaban lo que habían investigado, primero lo presentaban muy mal, era aburridísimo, los compañeros se dormían, se distraían, y a mí eso me frustraba. Exposiciones de 20 minutos donde nadie prestaba atención. Yo pensaba que era una buena técnica, porque decía, bueno, en el trabajo tienen que hablar en público, tienen que saber expresarse. Sin embargo, no les preparé. Primero, para bajar la carga cognitiva de un nuevo conocimiento y para poder sensibilizar. Y eso me frustraba. Así que yo lo he vivido. Pero todo cambió cuando me fui a estudiar neurociencias en Estados Unidos y empecé a entender el porqué de las cosas. Y entendí que esa práctica que yo había pensado por años que era buena, estaba limitando a mis estudiantes. Estaba afectando porque era demasiada carga cognitiva, mucho conocimiento para procesar en poco tiempo. Porque los estudiantes, al no entender, al no comprender muchas cosas, lo que hacían era leer. Y eso pasa muchísimo en el colegio, más pasa en el colegio cuando mandamos a investigar y nos quejamos porque vienen con una mala investigación. O ahora peor, cuando investigan y le piden a ChatGPT que lo haga. Y eso no genera aprendizaje. Entender cómo funciona el cerebro y preparar la clase acorde al funcionamiento del cerebro es lo que hace la diferencia. Es aprovechar los 60 minutos, los 55, los 50 minutos para facilitar al cerebro que capte ese conocimiento, lo procese, lo comprenda y con el tiempo lo lleve al hipocampo, que es la zona de largo plazo. Y eso es generar aprendizaje. Entonces, desde que entendí cómo aprende el cerebro, todo cambió. Entendí que si hay una distracción, si los estudiantes están distraídos, no es que yo tengo que llamar la atención, sino que tengo que cambiar la actividad, la estrategia. Cada grupo es diferente, cada persona es diferente. La estrategia que funciona con un grupo tal vez no funcione con otro. Y eso hay que entender. Entonces, ¿por qué crees, Fanny, que se distraen con tanta facilidad los estudiantes? Con lo que hemos conversado. Justo por lo que, según lo que veo, y estoy completamente de acuerdo con usted, falta de interés porque lo que yo les digo no hace una conexión con ellos, no lo conectan a sus emociones, no es emocionante, porque no estoy viéndolo de acuerdo a lo que a ellos les importa, qué es lo que ellos están viviendo. Como docente quizás lo traigo a lo que yo viví y se me olvida que vivimos en mundos diferentes, en contextos diferentes. Excelente, Entonces, excelente. eso hace que ellos, ¿verdad? No les interesa, no prestan atención, no están motivados a aprender porque el tema no es interesante. Así es. Y no es interesante para ellos. Tal vez para nosotros sí puede ser muy interesante cómo lo planteamos, porque estamos pensando en función de mis intereses. Pero yo tengo que bajar y pensar en función de lo que a mi estudiante le interesa. Y ahí está el primer reto. Entonces, si yo no comprendo sus intereses, si yo no comprendo lo que a ellos les apasiona, es muy fácil que en poco tiempo se distraigan. Para ponerles un ejemplo, mi papá ama la música clásica. Ama. Sin embargo, si él fuera docente y empieza a poner música clásica, rápidamente perdería al grupo. Porque no es, mi papá piensa todavía, es que es importante que aprendan, es importante, es que lo importante es entender al estudiante. Y esto entendiendo que no es lo mismo niños de parvulares, de jardín, de primaria, de secundaria o profesionales. Entonces, el primer reto es aprender. El segundo reto es celebrar, evitar y castigar el error. Y esto es un tema muy frecuente en Latinoamérica. Cuando un estudiante se equivoca, cero, o le llamamos la atención, o el grupo se burla. ¿Y qué es lo que pasa luego? El estudiante ya no quiere volver a levantar la mano. El estudiante no quiere participar. Y cada vez tenemos menos manos levantadas cuando decimos quién quiere pasar al pizarrón. Y pensamos que va a estar, no, nadie quiere participar. Yo generé el escenario
para que nadie quiera levantarse. Porque cuando alguien se arriesgó y se equivocó, dimos el mensaje erróneo. Entonces no es que tengo que celebrar porque se equivoca, tengo que reconocer que se levantó, lo intentó, y tengo que dar un feedback positivo a través de una reflexión. Porque lo que debemos sensibilizar primero a los docentes, y esto tiene que cambiar del sistema educativo en Latinoamérica, el error es la materia prima del aprendizaje. Sin error no hay aprendizaje posible. Nadie aprendió a caminar a la primera. Nadie aprendió a montar bicicleta a la primera. Todos nos caímos, todos nos tropezamos y nos volvimos a levantar. Y ahí está el reto. Y finalmente, respetar las opiniones. Esto me pasó hace un año y medio, fui al colegio de mi hijo, tenía 12 años en ese entonces, y me dice, mira, lo que pasa es que su hijo levanta y en muchas ocasiones no está de acuerdo y se queja de cosas del profesor, que lo opina. Entonces, yo le decía al vicerrector, miren, ¿fue con respeto? Sí, sí, su hijo es muy respetuoso. Entonces no sé por qué se quejan. Porque yo no quiero formar unos hijos borregos, unos hijos que simplemente digan sí a todo, sino que puedan expresar su criterio, que puedan aportar, que tengan pensamiento crítico. Pero como docentes me pasaba a mí en la universidad. Tal vez en la universidad este tema es mucho más complicado porque estamos hablando con profesionales que tienen un criterio. Tenemos que aceptar. Obviamente, si se equivoca el estudiante con la respuesta, no es que vamos a aceptar, vamos a guiar. Pero ideas y opiniones distintas tenemos que aceptar. Y eso posibilita que las personas y los estudiantes empiecen a involucrarse más, porque son escuchados, porque se sienten que son escuchados. Y estos tres pequeños cambios empezó a trabajar consistentemente, es decir, no un día sí, un día no, sino permanentemente, y poco a poco mis estudiantes empezaron a participar más en las clases, a activarse más. Yo he tenido clases de hasta 8 horas diarias, sobre todo cuando me tocaba maestría los sábados, y pasaba volando el tiempo, porque hay que saber combinar desde la neurociencia. Para, obviamente, partes del cerebro se desgastan en 15, 20 minutos y hay que activar otras para poder facilitar la sesión de clase. Entonces, aquí la reflexión que tenemos que hacer, nuestras prácticas están yendo en contra de la biología del cerebro. Sabemos, somos claros, o, o sin darnos cuenta, estamos dificultando el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Sí? ¿Alguna reflexión? Si tienen, por favor, es el momento. No hay reflexiones. Perfecto. Bueno, entonces, creo que esto es muy importante, es sensibilizar que tal vez ya es hora de cambiar. Y aquí está la reflexión desde el inicio de la clase. ¿Qué hace Spielberg? ¿Qué hacen los directores para llenar las salas? ¿Por qué se llenó y sigue la gente yendo a ver Michael? Porque preguntan y viven primero, piensan en su audiencia. ¿Qué está viviendo mi audiencia ahora mismo? ¿Qué les duele? ¿Qué les emociona? Y con eso aprovechan para captar. Si nosotros hacemos exactamente lo mismo con nuestros estudiantes, con nuestro grupo, tenemos una capacidad mayor de captar su atención, su interés. ¿Qué les duele a mis estudiantes? ¿Qué temores tienen? ¿Qué intereses tienen? Mi hijo tiene ahora 14, mi hija tiene 17, están como locos llenando el álbum de Panini del Mundial. Sí. Aquí ya tenemos material para las clases. La película de Michael Jackson, si estamos hablando de profesionales, tenemos material para las clases. El reto es integrar ese material para captar su atención, para que la sesión de clase fluya. Spielberg no hace películas que le gustan a Spielberg. Spielberg hace películas que le gustan a su audiencia. No les va a gustar a todo el mundo. No todo el mundo le gustó E.T., no todo el mundo le gustó. Él define su nicho, él define su audiencia y fueron películas para ese nicho, para esa audiencia. Entonces, como docentes, yo tengo que hacer clases para mis estudiantes, no clases para mí. Y para hacer clases para mis estudiantes, debo conocer a mis estudiantes. Debo conectar con mis estudiantes. Debo conocer sus intereses, sus motivadores y apalancarme de esa información para integrarla durante la sesión de clase. Al inicio, durante la explicación y en las actividades que voy a ejecutar. Ivette, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Alguna reflexión hasta aquí de este punto? Hola, maestro, ¿cómo está? Pues fíjense que ahorita eh, lo que se me viene a la mente, ¿verdad? No sé, tal vez viendo a Spielberg con todo esto que usted está diciendo, buenas noches a todos, me parece a mí que los estudiantes miran a un líder enfrente cuando estamos en el aula de clases y de repente uno se puede preguntar, ¿quién es el más loco?
si el líder o el seguidor. Y uno también puede responder. El más loco es el seguidor, porque sigue al líder. Pero como el estudiante mira en ese líder algo que lo motiva, que lo hace sentirse lleno, que lo hace sentirse bien en el aula de clases, empiezan a llegar otros. Y entonces se ven impactados por este líder, que en este caso es el docente, somos nosotros. Y Así es. seguimos avanzando con el proceso. Y necesitamos ser lo más creativos posible porque los seguidores van en función de la creatividad del maestro, siempre y cuando él acepte, por ejemplo, que todos podemos equivocarnos. Que Así si el es. primer seguidor está diferente y otros lo pueden ver, que es bien aceptado, ellos también son aceptados. Pero sí es necesario, como dice usted, conectar con los estudiantes. No se logra sino más. Así es. Y tienes una gran razón al decir que el docente debe ser el líder en el salón de clase, porque influir en las personas es una de las habilidades y competencias que tiene el líder. La idea no es llevar a que nosotros somos la autoridad en el salón de clase. El líder no es que toma decisiones en función de que es la autoridad, sino que a través de estas competencias y habilidades lleva al grupo a un objetivo, a cumplir un objetivo. Cuando yo necesito de la autoridad para que el grupo me siga, el resultado no va a ser el mejor. Y lastimosamente, en el salón de clase, muchos docentes necesitan. ¿Hay estudiantes complicados? Sí, claro que en todo grupo hay. Y es algo que yo siempre sensibilizo, ¿no? Habrá estudiantes que realmente no tengan ningún interés, pero esas son la excepción. Es un porcentaje muy pequeño. Pero la mayoría, si sabemos llevarlo bien, correctamente, va a cambiar su comportamiento y va a participar mucho más activamente. Así es. El problema es que no generamos una clase que emociona al estudiante. Así es, maestro. Así es, maestro. Y otra cosita, cosita, si me permite. Sí, los micrófono ahorita. los estudiantes entonces toman ejemplo de donde no, para distraerse. Y van siguiendo lo que no tienen que seguir si el maestro no tiene estas características para saber cómo funciona el cerebro y entonces ahí empieza la situación a complicarse un poco más. Total, así es. Y recuerden, este es un tema de biología. El cerebro solo presta atención a lo que considera relevante. Si nosotros empezamos la clase, ¿sí? Abran la página abran el libro en la página 7 y empezamos a leer, obviamente que se van a aburrir rápidamente, porque no le estamos dando un contexto, no le estamos integrando con algo que les importe. Puedo ver el mismo contenido, pero si lo integro Pero si lo correctamente va a integro funcionar. Fanny, correctamente va a ¿quieres decir funcionar. algo? Fanny, ¿quieres decir algo? Sí, sí, algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y no sé si será que está arraigado en nuestra propia educación, es la parte de la equivocación. O sea, es prohibido equivocarse. Para muchos maestros, para nosotros, siento que yo lo recuerdo, esa educación para mí era completamente prohibido equivocarme. Si me equivocaba era fatal, era castigado, era puesto o sea, el maestro me llevaba a recibir una reprimenda o hacer otro tipo de cosas. Entonces, como usted bien lo decía, lo primero que tiene que haber es esa conciencia en nosotros como docentes. Me gusta mucho la parte cuando usted dice que el camino al aprendizaje es el error, o sea, es equivocarse. Y eso es porque en la misma vida, que en nuestra vida real, la vida cotidiana, muchas veces nos equivocamos y después de que nos equivocamos dijimos, no era por ahí, era por el otro lado. Entonces, esa parte es un punto que creo yo que debemos trabajar mucho los docentes. Gracias, Fanny, totalmente de acuerdo. Miren, este tema del error es crítico. Nosotros, el ser humano, nace con habilidades, ya viene con una programación del cerebro. El cerebro sabe que para aprender algo tiene que practicarlo. Entonces, cuando un niño recién nace, cuando un bebé, ya hablemos de unos 8 o 9 meses, quiere aprender a caminar, empieza a levantarse, a dar sus primeros pasos y sabe que se va a tropezar y se vuelve a levantar y lo vuelve a intentar. Un niño a los 4 o 5 años coge la bicicleta y lo intenta. Y al principio en ocasiones ponemos las ruedas, las dos ruedas que le ayudan, ¿sí? Mi hija creo que tenía 6 años, sin contar, le pidió a un vecino que le quite las ruedas y empezó a montar y se cayó una y dos veces y lo volvió a intentar. Y no se frustraba cuando se caía, porque no había nadie que le diga, ¿por qué te caíste? O le llamaba la atención, ¿por qué te caíste? Los padres motivamos a nuestros hijos cuando empiezan a dar los pasos y le decimos que vuelva a intentarlo. Pero lastimosamente llega al colegio o empieza a crecer, los padres somos los primeros que empezamos a enfocarnos en los errores de nuestros hijos, en las equivocaciones. Y el modelo educativo castiga el error, poniéndole una baja nota, castigando, y empieza el estudiante a asociar equivocación con castigo. ¿Dónde está el problema? Que para no equivocarse, dejan de participar, dejan de levantar la mano, dejan de ir al pizarrón, y este comportamiento luego llega a la vida adulta.
Y yo lo veo en la empresa todos los días. Gente que prefiere no aceptar un reto que le podría dar un buen futuro, un crecimiento profesional, por el miedo a equivocarse. Prefiere quedarse en la zona de confort porque se ha programado el cerebro desde el colegio que la equivocación es incorrecta, es mala. ¿A qué lleva esto? Organizaciones donde el error es visto como algo malo nunca innovan, se estancan y ahora están desapareciendo porque todo cambia a velocidades nunca antes vistas. Lo cual implica, si nosotros generamos estudiantes con miedo al error, estamos realmente dificultando su futuro, porque todo está cambiando a ritmos exponenciales, no como antes, no como en nuestros tiempos. Y si el estudiante tiene miedo de equivocarse, deja de aprender, deja de intentar, se estanca. Sí. ¿Podía aportar algo, profesor? Sí. Claro, Bien, retomando un poquito del interés que hablábamos y también de ser el espejo, ese neuroespejo, ¿no? Como líder, como docente, he comprobado que si hay un docente que va desmotivado en el salón, los niños también se demotivan. Y el tema de ciencias sociales, donde yo estuve mucho tiempo, por ahí no es muy bien recibido por parte de los niños cuando se presentan, por ejemplo, el estudio de la cartografía, mapa. Cuando uno los ve entrar con un mapa en la mano, es como, uff, se desinflan. Y en época de mundial anterior, yo busqué la estrategia, porque yo los veía a ellos, como usted está diciendo, con todas las figuritas, con el tema del mundial, y por ahí tenías que esconder, porque hay profesores que le decían, guarden eso, no quiero ver álbum, no quiero ver figuritas, no. Entonces yo por ahí estuve observando y conociendo un poco ya esto de neurociencia, fui ingresando ahí y le dije, ¿quién trajo álbum del mundial? Y se asustaron porque pensaron que yo lo iba a llamar la atención, ¿no? Y escondieron y le digo, yo necesito un álbum ahora porque vamos a trabajar con el álbum. Y ahí empezaron a sacar todo su álbum de figuritas. Y bueno, así un poquito trabajando el mundial, sin darse cuenta, ellos conocieron todo el planiferio. ¿Sí? Porque se va a producir el mundial? ¿Dónde se va a realizar el mundial? ¿Dónde va a jugar Argentina? ¿Con qué país va a y vamos a buscar en el mapa, y vamos a buscar en el globo terráqueo, y a ver, ¿a qué país corresponde este jugador? Íbamos investigando, inclusive el proyecto fue grande porque lo involucré a la familia, investigar los mundiales, hacer una línea de tiempo, investigar al gobierno, qué tipo de gobierno, qué moneda, qué bandera. O sea que fue un trabajo impresionante que la verdad que arrancando de sus intereses los niños se prestan. No querían salir al recreo porque estaban con la figurita y con el equipo del mundial. No se escucha, profe. Está cerrado su. gracias, Julia. Decía, excelente ejemplo. Piensa, podemos hablar de las banderas. Es decir, oye, ¿por qué tiene, por ejemplo, por qué el uniforme de Paraguay es blanco, azul y naranja o rojo? ¿Por qué? ¿Por qué la bandera Y empiezan a relacionar los uniformes con la bandera, las capitales. Entonces, es interesante el ejemplo que tú das, porque claro, el estudiante, y es la realidad, puede quedarse aprendiendo si es que le emociona, si le interesa. Por eso, llévense de esta sesión. El cerebro solo presta atención a lo que considera relevante. Para un niño de 5, 8, 10, 15, es más, hasta para muchos jóvenes, yo veo en la oficina, van a cambiar. Yo este año hice el álbum por mi hijo, que quería hacer, y por mi hija. Y les estoy acompañando y les acompaño a cambiar, a prestar, porque veo cómo se emocionan. Y así pasa, hay cosas que uno tiene que estar atento para utilizar estas cosas en la sesión de clase. Sí, sí, el tema es importante, interesante, relevante, es más fácil captar su atención. Si yo no le pongo ningún contexto, voy directo al material, solo explico la fotosíntesis, pues rápidamente se van a perder. Hay que preparar. Y ahora, con la inteligencia artificial es fácil, es mucho más fácil encontrar ejemplos. Es decir, cojo los intereses, cojo la materia que voy a dar y le pido que me dé ejemplos, contextos para explicar y para realizar actividades. Eso no había antes. Entonces, llévense de esta parte. Si al estudiante, si el cerebro no considera relevante algo, se va a distraer. Así de sencillo. No porque no le interese, no porque sea un mal estudiante, no porque no tenga interés en su futuro, simplemente porque nosotros no pudimos hacer que esa clase sea relevante para el cerebro. El cerebro, la parte inconsciente, es la que decide si la materia, el contenido que yo estoy dando es importante o no es importante. Entonces, podemos practicar, preparar, gastar 5 horas el domingo y vamos el día lunes, el día martes y nos va muy mal. No porque los estudiantes no quieran aprender, sino porque nosotros no logramos generar interés, trabajar temas relevantes para ellos. Si yo quiero conversar con mis hijos, yo entiendo qué les interesa, qué les gusta, qué les apasiona. Y por ahí converso, les escucho. En ocasiones, para ellos, muchas de las cosas de mis intereses puede ser aburrido. Entonces, si voy a conversar de lo mío, se van a aburrir rápidamente.
Así ¿Me funciona dejó? el cerebro. ¿Sí? Elga, ¿quiere decir algo? Sí, he estado escuchando, me costó un poquito entrar, pero tiene que ver también con la formulación, cuando vamos a dar una clase cualquiera, con la formulación de los objetivos de contenido y de aprendizaje, y también que el maestro no improvise, porque entonces ahí es donde siento que el estudiante, el niño o el joven se pierde, porque no encuentra esa motivación, ¿verdad? Porque no estamos tan seguros de lo que estamos enseñando. Y algo que Excelente. nos mostró hace, creo, como 4 años, aprendizaje que no se pone en práctica se pierde, y eso está comprobado. Total, total. En futuras charlas vamos a justamente hablar de cómo generar aprendizaje. Hay un proceso que el cerebro debe seguir, Elga. Y sí, claro, si no se sigue ese proceso, el conocimiento puede quedar en la parte del neocórtex, en la memoria de trabajo. El estudiante puede memorizar para el examen, puede sacar una muy buena nota en el examen, pero en poco tiempo, a las 2 semanas, se olvida de todo. Y esta es la realidad, se olvida. Es más, pensemos nosotros de lo que aprendimos en secundaria, ¿cuántos realmente recordamos? Muy poco. Yo le pregunté a un montón de compañeros, amigos, docentes, y son pocas las cosas que recordamos, porque al menos yo tenía una muy mala práctica, que era memorizar para el examen, estudiar un día antes. Entonces, muchos estudiantes siguen con esa práctica. Memorizan porque están preocupados en la nota y no se enfocan en aprender. Y porque los docentes generamos tareas, actividades, no para que el estudiante aprenda, sino enfocado nuevamente en que memorice. Y es ahí donde tendremos oportunidades, pero será para un siguiente taller. Entonces, si es el estudiante no considera, el cerebro, ni siquiera el estudiante, el cerebro del estudiante, que no es lo mismo que el estudiante, aunque usted no lo crea, no considera interesante, relevante, se distrae. ¿Por qué? Porque quiere ahorrar energía. No lo ve relevante, no lo ve pertinente y empieza a divagar el estudiante en el salón de clase. Y aquí está el Mundial de Panini, los jóvenes, los niños, es más, no sé cómo será en sus países, aquí en Ecuador hay horarios en los centros comerciales y ves en todas las mesas padres, niños, jóvenes, hombres, mujeres, cambiando los cromos, vendiendo cromos. Es increíble. Y eso sí le genera interés. Es un ejemplo nada más. Entonces, cuando el cerebro recibe la señal correcta, ejemplo, llega el docente, antes de empezar, como lo decía Julia, ¿cuántos están coleccionando el álbum del Mundial? ¿Cuántos cromos son? ¿Cuántos países están en el Mundial? ¿Qué equipo está en el grupo A? ¿Quién está con Brasil? Pensemos aquí, yo estoy en Ecuador. ¿En qué grupo está Ecuador? ¿Cómo le ven? Tomarse uno o dos minutitos. Ese rato ya el cerebro empieza a atender. En lugar de decir, a ver, préstenme atención, una buena pregunta facilita. Y utilizo ese ejemplo, aquí puse, vamos a usar la probabilidad y al final de la clase van a saber exactamente cuántos sobres necesitan comprar para completar el álbum. Este es un ejemplo. Pero esto para ellos es muy relevante. Qué interesante. ¿Cuánto necesito? ¿Cuántos sobres son? ¿Qué probabilidad tengo que me salga repetido? ¿Qué probabilidad tengo que me salga la figura de Cristiano Ronaldo? Sí, es un tema. Es un tema muy interesante, profesor, para dar varias estrategias. Se puede dar trabajo en equipo, el intercambio de figuritas. Es súper interesante. Yo les cuento que ahora yo no estoy en el aula, estoy en la biblioteca y mis exalumnos que están en la secundaria se van a buscarme, a preguntarme dónde pueden encontrar el álbum porque se acabó, se agotó el álbum. Me decía, profesora Julia, usted no sabe dónde podemos conseguir el álbum, pero queremos el original, no queremos el otro. Y bueno, yo lo iba orientando, le digo, me parece que está en el Globo Rojo. Y ellos enloquecidos buscando el álbum, intercambiar figuritas, están con todo eso. Y pueden dar un montón, pueden dar moneda, moneda de cada país, es la bandera, como usted dijo, dar matemática, no sé, desde lo más chiquito, suma, resta, multiplicación, ciencias sociales, da para mucho. Inclusive gastronomía, qué tipo de comida, de todo se puede dar. Es cuestión de ser creativos y con ello mismo, porque yo a veces dejo fluir en el equipo formando grupos y aparece en cada idea que a uno lo enriquece, porque ya terminó esa clase magistral que uno entra. Uy, empieza a hablar, y los chicos se duermen, los chicos se duermen. Cuando empezamos a intercambiar y dejarlo un poco libre y escucharlo, se motivan un montón. Así es, Julia, excelente, muchas gracias. Y de eso trata esta sesión de clase. Creo que el punto es dejar de responsabilizar al estudiante por su falta de interés y sensibilizarnos nosotros por cómo captar su atención, cómo generarles interés, cómo motivarlos. Reitero lo que dije al principio, no voy a lograr el 100% porque hay estudiantes que no tienen ningún interés, que genuinamente van a calentar el asiento porque tienen, porque se les obliga, pero eso debe ser la excepción. Uno, dos por grupo máximo. De ahí el resto está presente, no siente interés, se distrae fácilmente y
la sesión falla. Ahora, cuando nosotros logramos captar el interés, se libera dopamina. La dopamina es la hormona anticipada cuando se logra algo. Es muy similar, o se la conoce también como la hormona del placer. Nos sentimos muy bien. Y eso, existe estudios desde la neurociencia que cuando se señala que cuando el cerebro libera dopamina, está también mucho más ávido y listo para aprender algo nuevo. Entonces, si yo inicio la sesión correctamente, el cerebro va a estar mucho más atento a atender, a procesar ese conocimiento y a generar aprendizaje. Pero para eso el cerebro, el inconsciente, porque esto no es algo que el estudiante dice, a ver, ¿esto qué tiene que ver conmigo? El estudiante no lo piensa. El inconsciente del cerebro, el cerebro inconsciente va a relacionar, cuando el docente empieza a dar la clase, esto, ¿qué tiene que ver conmigo? Y si no le ve relación, si no le ve interés, pues se va a distraer. Y aquí un tema que hay que trabajar con los ministerios de educación. Es hora de cambiar esas mallas curriculares. Mucho contenido, poco aprendizaje. Compartimos tanto conocimiento, mucho del cual ya no aporta. Es un tema para trabajar. Aquí la reflexión que me pueden poner por chat. ¿Cuándo fue la última vez que antes de planificar la clase de ustedes se preguntaron qué hay en la cabeza de sus estudiantes? ¿Qué intereses tienen? Para que vean si es que están generando, de pronto, están haciendo la parte necesaria para captar su atención o posiblemente sin haberse dado cuenta, estaban trabajando sesiones de clase que no conectan con sus estudiantes. No porque no trabajen, no porque ustedes no se esfuercen, no porque ustedes no estaban preparando la clase. Simplemente porque no, al desconocer estos temas desde la neurociencia, no estaban conectando con ellos y facilitando la liberación de dopamina en clase. Entonces, por favor, ahí para leer en el chat, alguien. Entonces, mientras me escribe, aquí lo importante entender para preparar mi clase, qué hay en la cabeza de mis estudiantes, cuáles son sus intereses. También del error se aprende, así es. Motivación no es magia. Es decir, los estudiantes no se motivan por magia, porque el día está bonito, sino que hay una biología. Y si ustedes comprenden esa biología, van a poder motivar a sus estudiantes. Yo veo a mi hijo, ahora está trabajando en programación, ya está haciendo unos juegos, tiene 14 años, y le veo que se levanta y está todo el tiempo trabajando en programación, trabajando, porque programar no es fácil, no es sencillo, pero le interesa, le gusta y no tiene problema. Pero cuando quiero que estudie biología, 5 minutos ya se aburre, ya no quiere, no le interesa. ¿Por qué? Cuando converso con mi hijo, porque me dice, a mí me gusta programar y sé que de esto voy a vivir, o sea, ella está pensando en su futuro, pero la biología no le veo para qué aprendo, papá, no le veo sentido. Entonces, trato de explicarle con sustento por qué es importante aprender, pero obviamente la docente de mi hijo no me ayuda mucho, porque no le genera interés. Entonces se vuelve una carga más que un aprendizaje, una experiencia. Nuestros estudiantes deberían vivir una experiencia de aprendizaje, no una carga. Y aquí entender que la dopamina no es simplemente la molécula del placer, es la molécula de la anticipación del logro. Se libera cuando estamos a punto de conseguir o ya conseguimos algo. Para ponerles un ejemplo, hace años, cuando estaban en el colegio, seguramente muchos de ustedes recuerdan el libro El álgebra de Baldor. Hacíamos los ejercicios de matemáticas en el álgebra de Baldor, resolvíamos, terminaba el ejercicio y íbamos a las últimas páginas y veíamos el resultado. Y empezábamos, sobre todo cuando estábamos en álgebra, y empezábamos a ver la letra y empezamos a revisar. Fanny, ¿cómo te sentías cuando la respuesta era la correcta? Era emocionante, o sea, era algo wow, y eh, era como, porque obtuve algo, porque lo pude hacer, porque lo logré. Excelente. Esa emoción, ese sentimiento es la dopamina en acción. Si nosotros generamos dopamina en nuestros estudiantes, la dopamina tiene la capacidad de motivar a que trabajen más duro. ¿Y qué pasaba con nosotros? Resolvíamos un ejercicio, veíamos que la respuesta era la correcta, inmediatamente íbamos al siguiente ejercicio con más ganas. Porque la dopamina, a más de generarnos el placer, nos motiva a trabajar, a esforzarnos y facilita el aprendizaje. Entonces, lo fundamental es ahora cómo vamos a generar dopamina en nuestros estudiantes. Y aquí hay la curva de la dopamina, que es muy similar a la curva del estrés. Cuando algo es demasiado fácil, el cerebro no ve reto, no hay dopamina, no hay compromiso.
Esto ya lo sé, esto está aburrido. Cuando es algo demasiado difícil, el cerebro lo ve como un bloqueo. Se dispara el cortisol, se estresa el estudiante. Peor si tiene mentalidad fija. No voy a poder, mejor no intento. Qué complicado. Se desconectan, se rinden, se frustran. Yo tengo que llevarles al grupo al punto exacto. Tengo que retarles. La palabra retarles de reto. ¿Sí? Desafiarles. Pero poco a poco. Si les pongo muy fácil, no se motivan, es muy sencillo, se aburren. Si les pongo demasiado difícil, se frustran. No puedo. Tengo que preparar, entender al grupo. El reto debe estar justo por encima de lo que el estudiante ya puede. Esto me cuesta, pero puedo. Este es el punto exacto donde vamos a generar dopamina. Este es el punto donde veíamos el resultado del álgebra de Baldor y nos generaba dopamina. Cuando estamos obviamente, y aquí está el reto más difícil, posiblemente estas zonas no son iguales para todos los estudiantes. Posiblemente una zona muy fácil en matemáticas puede ser el punto exacto para otros estudiantes. Y yo tengo que entender esa realidad. Para un grupo puede ser muy fácil, para otro puede ser demasiado difícil. Y los comportamientos van a ser distintos, porque esto es inconsciente. Si el cerebro lo ve demasiado difícil, se va a frustrar y hay una gran probabilidad de que se rinda, no estudie y prefiera copiar en el examen, porque piensa que no puede. Se desconectan, se rinden. A esos estudiantes tengo que llevarles por un camino más sencillo, más práctico, dividir. No hay otra forma. El estudiante desmotivado casi siempre está en la zona 1 o la 3. Esta parte, cuando tenemos grupos muy grandes, es complicado. Por eso, cuando, por ejemplo, en idiomas, cuando ustedes tienen o separan a los estudiantes por niveles de idiomas, es mucho más fácil, porque están en un nivel similar. Entonces pueden aceptar una carga similar. Pero en matemáticas, lo que es muy difícil para uno puede ser muy fácil para otro. Y puedo, por tratar de llegar a un punto medio, perder a los dos. Preguntas aquí. No hay preguntas, perfecto. Profesor, pregunto. El tema de matemática que usted dijo, a uno le resulta más fácil, a otro más difícil. Eh, puedo perder uno o el otro, dijo usted, no lo entendí bien. Yo lo entiendo, puedo formar un grupo con el que sabe más, con el que sabe menos y poder ayudar. ¿Eso no sería una linda estrategia? A mí me resultó, no en matemática, en otras áreas. Le pregunto en área de matemática. Eh, claro que sí, mentoría. O sea, o ponerle a los que más saben, Como líder. ponerle en un rol de mentor de los que menos saben. Esa es una muy buena práctica porque le estás dificultando al que más sabe, porque enseñar no es tan sencillo. Obviamente tienes que apoyarle, tienes que acompañar para que esto funcione, no simplemente decir, bueno, ustedes les van a enseñar al resto, debe tener un acompañamiento. Pero el punto y la reflexión aquí es entender, y comparto, esa es una excelente práctica, que si hay algo que es muy difícil para los estudiantes, si lo perciben muy difícil, les va a frustrar, les va a generar cortisol, mucho estrés, y hay una gran probabilidad de que se rindan. Si algo es muy fácil, les va a parecer muy aburrido. El éxito del docente es encontrar el punto exacto para los estudiantes. Desafiarles paso a paso, poco a poco, y ir subiendo el nivel. Perfecto, gracias. Con gusto. Y ahora vamos pensando nuevamente de la teoría al aula, con el ejemplo del álbum de Panini. Entonces, volvemos. ¿Cuántos cromos tienen ya? Cuéntenos. Y aquí ya se generó la primera dopamina, porque es algo que me interesa. Los estudiantes motivados, contentos. A ver, y todos empiezan, no sé, creo que son 980 ahora con 48 selecciones. ¿Cuántas selecciones? ¿Cuánto les faltan para completar el álbum? Y luego la actividad. Ahora ya no son 5, son 7. Si cada sobre trae 7 cromos, ¿cuántos sobres necesito para llenar el álbum? Algo que les interesa llevé a un tema que yo quería trabajar. El estudiante que hace 10 minutos estaba desconectado, ahora ya está resolviendo matemáticas. ¿Por qué? Porque es un tema que le interesa. Empieza a tener relevancia la división o la multiplicación. ¿Por qué? Porque cambié el diseño de la clase. Porque me enfoqué en algo que a él le interesa. Entonces, pequeños detalles, grandes cambios. Y aquí está, para que se lleven mi invitación para que mañana ya lo apliquen. 3 prácticas para que empiecen a trabajar y adicional, vean cambios en sus estudiantes. La primera, una pregunta antes de planificar. La segunda, una actividad asequible al inicio. Y la tercera, un diseño que sube gradualmente.
3 detalles pequeños para empezar a generar y ganar la motivación de nuestros estudiantes. No es magia, es biología y voy a explicarles los 3. Lo que les voy a pedir es que lo apliquen desde mañana si tienen clases, desde el miércoles, y luego en una semana empiecen y compartan aquí en la comunidad los cambios que van a ver en sus estudiantes, porque la verdad les digo sinceramente, funciona. Que sí tiene que ser algo permanente, no un día sí, un día no, un día sí, un día no. Es permanente, es consistencia, lo que funciona. Entonces, el primero es, conoce a tu audiencia antes de planificar. Preparen la clase preocupados, pensando qué ocupa la cabeza de mis estudiantes ahora mismo. ¿Qué les importa fuera del aula esta semana? ¿Cómo puedo conectar lo que voy a enseñar con lo que ellos están viviendo? Ese momento va a tener valor para ellos. No hay que cambiar el contenido. Necesito un puente, algo que conecte su interés con el contenido que yo quiero compartir. 5 minutos de esta reflexión antes de planificar pueden cambiar toda la clase, porque ya los enganché. Ya me prestaron atención. Iniciamos diferente la sesión de clase. Esta es la primera práctica. Conoce a tu audiencia antes de planificar. La segunda, diseña la curva del reto. Algo fundamental. En proyectos, cuando uno gerencia proyectos, ¿sí? Se le conoce como el quick win o la victoria fácil. Generemos algo, una tarea, una actividad, un reto que sea sencillo, tenga su dificultad, pero que lo puedan alcanzar. ¿Para qué? Para que generen dopamina, porque lo lograron. Obviamente yo como docente voy a reconocer para elevar la dopamina, el esfuerzo, el compromiso. Esa dopamina va a hacer que quieran trabajar más y elevo el nivel, elevo la dificultad. Y cuando consiguen algo más difícil, vuelvo a reconocer y sigo generando dopamina. El cerebro quiere más dopamina. Cuando el cerebro tiene el primer logro, quiere el siguiente. Entonces, en lugar de ir a lo más difícil, yo tenía profesores en el colegio que en clase hacían lo más fácil y en el examen lo más difícil. Ejercicios súper difíciles. No, empiezo con lo fácil y voy subiendo la dificultad. Y voy acompañando mientras van generando esos logros, van consiguiendo esos resultados. Porque la dopamina va a mantener la motivación en ellos. La dopamina es la hormona de la motivación. No necesitamos rediseñar toda la clase, solo la primera actividad. Fanny, ¿alguna reflexión aquí? No, definitivamente, completamente interesante y y necesario y bueno para nuestros alumnos, pero también bueno para nosotros, porque si logramos nosotros mismos ver esos cambios, nos motivamos y eso genera aprendizaje, que eso es lo que logramos. Va a generar aprendizaje en nuestros alumnos, que eso es lo que pretendemos. Excelente, muchas gracias. Eso es lo que pretendemos. Entonces son prácticas sencillas, no hay que cambiar todo, pero que si ustedes lo aplican, el comportamiento de sus estudiantes va a cambiar, porque es biología. ¿Sí? Y el tercer reto para que empiecen es que reconocemos. Cuando una de las quejas que hay en las empresas es que, como las personas, es que nunca los jefes reconocen el esfuerzo. Es más, en el colegio, en las escuelas, en los centros educativos pasa algo similar con los docentes. Los docentes sienten que no se reconoce su esfuerzo por los padres, por las autoridades, sus jefes y por los estudiantes. Y esta falta de reconocimiento genera desmotivación. Lo mismo pasa en el salón de clase. El estudiante trabaja, se esfuerza, tiene una mejor nota que antes, pero en lugar de reconocer el esfuerzo, la dedicación, ¿sí? No decimos nada. Entonces, la idea es que empecemos a reconocer a nuestros estudiantes. Noté, oye, te reconozco, veo que intentaste una nueva estrategia, veo que te esforzaste, veo que trabajaste, fuiste disciplinado, oye, te reconozco por tu creatividad, por trabajar, por colaborar, obviamente cuando se merecen. Esto tiene algo muy importante, es que reconocemos. Y desde la neurociencia, algo que quiero que se lleven, no se reconoce la nota, no se reconoce la inteligencia, ¿sí? Se reconoce el comportamiento para alcanzar el resultado. Se reconocen las competencias, el proceso. Porque si yo le reconozco la nota, el mensaje que se tiene el cerebro es que lo importante es sacar la nota, una nota alta. Y cuando no le va bien a alguna materia, por seguir siendo reconocido, el cerebro y eso nos pasa mucho en Latinoamérica, los estudiantes prefieren hacer trampa para sacar la nota en lugar de aprender. Pero si yo reconozco el esfuerzo y enseño a los estudiantes que lo importante es el esfuerzo, el comportamiento cambia. Les voy a poner un ejemplo. Yo a mis hijos nunca les reconocí las notas. Es más, si yo les veo que se han esforzado, han trabajado, estudiaron, practicaron
y no les fue bien un examen, igual les reconozco. Porque les digo, oye, yo te vi estudiando, yo te vi trabajando. Eso es lo importante. Es tu esfuerzo, es tu dedicación. La nota es, pasa. Pudiste haber estado desmotivado, tener un mal día, muchas cosas pueden pasar. Pero lo que no puede fallar es tu compromiso, es tu dedicación, es tu esfuerzo, es tu perseverancia. Empiecen a reconocer a sus estudiantes. 3 frases, 30 segundos, y les aseguro que ese impacto del reconocimiento va a hacer que sus estudiantes se motiven y quieran seguir esforzándose, trabajando, siendo creativos. Spielberg no llenó el cine a la primera. Estaba viendo la historia de otro director, no me recuerdo el nombre, pero que hizo animaciones. Y claro, al principio no le querían dejar animar porque sus animaciones eran distintas a lo que se tenía en Disney. Hizo Edward Manos de Tijeras. No me acuerdo el nombre del director, pero él, a pesar de que le decían que no iba a lograr, siguió intentándolo. Y hubo alguien que sí creyó en él. Cuando nosotros vamos reconociendo el esfuerzo permanentemente, el cerebro lo convierte en un hábito. Va a empezar a esforzarse, a trabajar, a perseverar. Ese es uno de los, digamos, de las fortalezas que tiene la dopamina, que puede desarrollar hábitos. Lo importante es saber qué reconocer, pero eso, reitero, el tema de qué vamos a reconocer será para un post solo para hablar de reconocimiento. Y finalmente, para ir cerrando, el reto para esta semana, ¿qué quiero que hagan? Elijan una práctica, aplíquenlo mañana y compartan en la comunidad. ¿Sí? Ustedes escogen. Comparten, ¿sí? ¿Qué funcionó? ¿Por qué funcionó? Si es que algo no funcionó, ¿por qué creen que no funcionó? Para que todos aprendamos de sus experiencias. Esto es lo chévere de tener esta comunidad, que estamos empezando. ¿Sí? Mi visión a futuro, lo que yo visualizo en 1 o 2 años, es que esta sea la comunidad más grande de neuroeducación en Latinoamérica, en 1 o 2 años. Esta es mi visión a futuro, porque yo tengo un compromiso para transformar la educación en Latinoamérica. Y obviamente en el camino me equivocaré. Esta vez fue la primera vez que hice presentación aquí en School. Así se aprende. Muchos docentes tuvieron dificultades porque no habían nunca trabajado en School. Así se aprende, es parte del aprendizaje. Creo que eso es lo fundamental, entender que aprendemos y que prefiero perder el miedo y equivocarme en el camino a dejar de hacerlo. Y eso es lo que debemos llevar a nuestros estudiantes. No importa que se equivoquen, pero inténtenlo, actúen. Estaba trabajando con una compañera que recién se graduó en la empresa en la que trabajo y le dije, bueno, tuvimos una reunión, alguien te recomendó hace 3 días que saques un manual para que facilites el uso de cajas chicas. ¿Qué fue ya? ¿Y cómo te va? Y me dijo, estoy pensando cómo hacerlo. Dije, discúlpame, dije, que te felicito porque estás pensando, pero la diferencia de la gente exitosa es que no solo piensan, sino que actúan. Yo te recomiendo que tú actúes. Tú tienes 25, 25, estás empezando tu carrera profesional. No solo pienses, actúa. Lánzate y si te equivocas es parte del aprendizaje. No tengas miedo a equivocarte. Ten miedo a no hacer nada, a no avanzar. Y estos son temas que hay que compartir a nuestros estudiantes, porque les digo a mí, que veo muchos de estos jóvenes que llegan luego de la universidad a las empresas, les falta proactividad, les falta pensamiento crítico, desarrollo de habilidades de liderazgo. Muchos van a hacer lo que se les dice, y punto. Y es algo que esas son competencias, pensamiento crítico muy poco, que los colegios y las universidades deben desarrollar, entendiendo que el conocimiento es algo que está cambiando todos los días. Ahora, eh, con esto, Julia, ¿alguna reflexión? Profesor, si me permite, es interesantísimo estos temas. A mí lo que por ahí me preocupa y me gustaría ocuparme son la familia. Porque si hablamos acá de reconocimiento, por ahí nosotros reconocemos el esfuerzo del niño y por ahí viene familias y dice, bueno, pero ¿por qué fulano y por qué? Porque permanentemente lo están comparando y buscan el número, busca solamente el resultado. Y los padres, generalmente, no digo que todos. Entonces, a mí me interesa mucho eso, darle un taller, ese es mi sueño también, darle taller y hacerle conocer a la familia esto de neurociencia, qué es, cómo funciona el cerebro de sus hijos para aprender, cuál es desde la neurociencia, como usted explicó muy bien, qué es lo que evaluamos desde neurociencia, ¿sí? Esto del proceso en sí para llegar a un resultado óptimo, ¿no? Porque por ahí nos encontramos, inclusive con nuestros colegas que por ahí trabajamos en equipo, nos cuesta mucho hacerlo entender esto, porque ellos van sumando y no tienen en cuenta el proceso, inclusive en matemática, por ahí que es interesante el proceso, más allá en todas las áreas, ¿no? Gracias, Julia. Sí, completamente de acuerdo. Creo que los centros educativos deben hacer, en esta escuela de padres que normalmente tienen, deben trabajar estos temas, pero para hacer eso, primero los centros educativos deben romper muchos paradigmas que tienen, porque
algo que me ha pasado y que lo he visto con muchos centros educativos, muchos docentes, es que quieren mantener el statu quo. Es decir, así lo hemos hecho por mucho tiempo, así en teoría piensan que ha funcionado bien y siguen en ese modelo. El reto es que las brechas de desarrollo de competencias, esto lo dice la evaluación PISA, cada vez se agranda más entre los estudiantes de líderes de la OCDE y los estudiantes de Latinoamérica. Y esto es un tema desde Argentina hasta México. Todos los países de Latinoamérica viven la misma realidad. Nuestros resultados de desarrollo de competencias en lectura, en matemática, en ciencias son bajos. Y seguimos haciendo lo mismo, enseñando de la misma forma. Y ese es el reto que tenemos y esa es la razón de esta comunidad. Empezar a sensibilizar que es momento de cambiar, que es momento de aprovechar la neurociencia, todos los estudios, todo lo que ya sabemos, para generar aprendizaje, para desarrollar competencias, desarrollar habilidades, pensamiento crítico, que realmente van a servir a estos jóvenes, a estos niños en su vida adulta. En el mundo que está cambiando, que no va a ser el mismo que vivimos nosotros. El mundo que van a vivir nuestros estudiantes va a ser completamente distinto ahora con todo lo de la tecnología, la inteligencia artificial. Entonces hay que prepararles. Pero comparto plenamente, Julia, Totalmente, hay que profesor. sensibilizar a los padres. Totalmente, profesor. Y como usted un día nos dijo, no es fácil desde lo que es el sistema educativo en sí y el programa o la malla curricular. Por ahí lo vamos a hacer en el salón, en el aula, ahí donde somos nosotros la que somos líderes, como dijo la colega, y somos foco de mirada. Y por ahí, cuando vean cambios, seguramente vamos a ir multiplicando esto, ¿no? Hasta que lleguemos a esos cambios que tanto necesitamos. Así es, así es. Gracias. Permítanme. Entonces, por favor, practiquen, utilicen una de esas tres prácticas, si pueden las tres mucho mejor, y sean disciplinados, constantes, consistentes, y van a ver cambios, yo les garantizo, van a ver cambios en sus estudiantes. Compartan las victorias, esos cambios, porque ustedes van a ver cambios, van a ver estudiantes que empiezan a trabajar un poco más, levantan la mano. Hay una categoría en la comunidad de victorias y dopamina, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo contenido desde la neurociencia, prácticas, estas tres prácticas son muy fáciles de utilizar, de aplicar en su salón de clase y tienen un impacto altísimo si somos consistentes. Y la última cosa, motivar a los estudiantes es responsabilidad del docente. Si los estudiantes están aburridos, se distraen, nosotros tenemos que pensar qué cambiamos cómo estamos dando la clase, qué hacemos distinto y dejar de decir es que los estudiantes no quieren atender. Porque si bien es la respuesta más sencilla, implica que nosotros no hacemos nada por cambiar la realidad. Pero cuando yo asumo la responsabilidad de captar su atención, yo veo distintas estrategias, actividades, hasta conocer al grupo y hasta poder engancharlo, conectar con ellos. De eso se trata esta comunidad. Esta ha sido la primera sesión. Yo me quedo muy contento, ¿sí? Les digo, realmente así se aprende. Lo que les invito es aplicarlo. Algo que me decía Julia al principio y había algunos docentes que me escribieron, para motivar al estudiante, el docente debe estar motivado. Totalmente de acuerdo. El próximo live que vamos a tener en 3 semanas, iba a ser cada 2 semanas, pero les cuento que la próxima semana voy a ver a mi hija que ya terminó su primer semestre en Kansas y después voy a estar de speaker una semana en un evento en República Dominicana. Por lo tanto, dejo para el siguiente lunes, vamos a hablar de cómo el tema de la motivación de los docentes. Y aquí, a los que son directores, a los que son rectores, es fundamental. Comparto plenamente lo que dicen los docentes. Si yo no me siento motivado, ¿cómo motivo a mis estudiantes? El centro educativo tiene que tener estrategias para elevar o para generar motivación en los docentes, apoyar, generar el mejor entorno para que el docente pueda dar lo mejor de sí. Eso va a ser la siguiente sesión. También quiero aprovechar para decirles que en agosto vamos a tener ya finalmente la 4ª semana de la neuroeducación, una semana donde vamos a compartir un programa completo para que participen y para que inviten a otros docentes. Permíteme, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Algo que quieras, alguna reflexión, aprendizaje de la sesión de hoy? Creo que no tiene micrófono. Fanny, ¿qué te llevas de la sesión de hoy? Mucho, de verdad, mucho aprendizaje. La pregunta era si quién es el que tiene, o sea, quién es, se me fue, pero la pregunta con la cual iniciamos era preguntándonos de quién es la culpa, si el estudiante no está motivado. Entonces, bueno, para mí, mi conclusión personal es, yo como docente tengo la culpa cuando no pienso en ellos antes de planificar. Y pienso en en su interés, cuál es su interés. Entonces, yo soy como docente la responsable de motivarlos.
y de generar interés en mis clases pensando en ellos. Entonces, eso es lo que me llevo yo de esta sesión. Excelente, Fanny. El cerebro es muy sensible y me permito darte un feedback. En lugar de culpable, hablemos de responsable. Es decir, porque cuando es culpable, cuando usamos la palabra culpable, nuestro cerebro genera inmediatamente cortisol. Cuando decimos, ¿quién es culpable? Cuando yo asumo la responsabilidad, genero otro tipo de hormonas. Y estos son temas que en las siguientes sesiones vamos a ir profundizando. Porque claro, mucho pasa en las empresas. Cuando hay problemas, buscamos un culpable. Y todo el mundo se levanta la alerta, se preocupan, el estrés sube al máximo, la productividad cae en el equipo. Lo mismo pasa en el salón de clase. Y estos son temas que ustedes, docentes, deben conocer porque así funciona el cerebro. Muchísimas gracias, Fanny. Fabiola, ¿cómo estás? ¿Alguna reflexión final? Tampoco tiene micrófono. Elga. Muy interesante, maestro. Y siempre, recuerda que yo trabajaba con la parte de inclusión, ¿verdad? Y discapacidad. Pensando siempre en eso y haciendo una reflexión, el que debe de llegar siempre primero al aula feliz es el docente, nosotros como docentes, pues, porque si no transmitimos eso, ese sentimiento, esa emoción, para que haya aprendizaje, difícilmente nosotros vamos a tener la motivación del alumno. Y yo hablaba también de la planificación, de la improvisación, que a veces los maestros nos tenemos también que ver, hacer improvisaciones porque el ambiente no se nos presta para lo que nosotros tenemos planificado, pero sí saber qué vamos a enseñar, con qué lo vamos a enseñar y por qué lo vamos a enseñar, para que haya aprendizaje. De lo contrario, difícilmente vamos a tener la atención de los chiquitos, de los jóvenes o de los adultos. Y gracias por todo. Muchas gracias, Elga Team, muchísimas gracias. Bueno, ya te voy a dar la palabra a Julia para que tú cierres hoy. Simplemente agradecerles a ustedes, docentes, por estar presente. Cada paso que damos, reitero, estamos empezando la comunidad, pero vamos a llegar lejos porque tenemos que generar transformación en nuestros centros educativos de nuestros países y de eso trata esta comunidad. Y estamos para apoyarnos, estamos para compartir dolores, para compartir también triunfos, compartir conocimiento, ciencia, todo lo que ya se sabe respecto al cerebro y eso es fundamental. Así que cualquier rato, cualquier cosa que necesiten, estoy para apoyarles, me escriben. De aquí voy a seguir compartiendo conocimiento, compartan sus experiencias, compartan lo que apliquen de la sesión de hoy y nos vamos a ver esta semana. Julia, cerramos contigo tus reflexiones. Sí, siempre un placer, profesor, y seguimos aprendiendo. Y yo quiero repetir, y me encanta esta frase de una neurocientífica, Leslie Hart, que decía, enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber conocido las manos, ¿sí? Me encanta mucho porque si venimos trabajando, debemos conocer a nuestros alumnos para buscar un proyecto que nos lleve a un aprendizaje significativo, no solamente para el momento, sino para la vida. Y sabemos que el cerebro desmotivado produce conductas indisciplinadas, eso debemos saber, y cuando el cerebro percibe ese entorno sin recompensa, vamos a tener problemas. Niños indisciplinados, con poca atención. Entonces, interesante la clase, estamos aprendiendo. Gracias, profesor. A ustedes muchísimas gracias por su tiempo. Inviten a otros docentes de esta comunidad para sensibilizarles, para compartir uno de los temas más duros en Latinoamérica, es la resistencia al cambio que hay en muchos docentes, en muchos centros educativos. Así que invítenlo para generar cambios positivos. Muchísimas gracias, un excelente cierre del día y que sea una excelente semana también para ustedes y seguimos en contacto en la comunidad. Bendiciones para todos. Buenas noches a todos, un gusto.